Bien. Eh, Abril, no me acuerdo, Abril, si pusiste, y Aaron, si pusieron nombre y apellido en el chat. No se olviden de hacerlo, poner su nombre y su apellido, porque es como queda registrada la asistencia. ¿Tá? Así que si alguien falta, bien, gracias, Abril. Si alguien falta, por favor, no olviden ponerlo en el chat. Bueno, vamos a arrancar entonces, pongan de título, con anatomía y fisiología del aparato digestivo. Y como siempre vamos a empezar pensando cuál es la función de este gran aparato o sistema. Nosotros, como organismos vivos, vamos a necesitar una serie de compuestos orgánicos que van a funcionar como nutrientes básicos. Hay 4 grandes grupos de compuestos orgánicos, que son los lípidos, que son grasas y aceites, los glúcidos, que son azúcares, los prótidos, que son proteínas y sus bases de componentes, que son los aminoácidos, y los ácidos nucleicos. Esos son los 4 grandes grupos de compuestos orgánicos, sumados a los grupos que tenemos en menores cantidades, como pueden ser, bueno, minerales, etcétera, etcétera. Los que se llaman oligoelementos. El tema es que nosotros no ingerimos, no consumimos, no andamos por la vida consumiendo juguito de glúcido o juguito de proteína, salvo que seamos astronautas, que para optimizar espacio hay sobrecitos concentrados de cada uno de estos componentes. Nosotros nos comemos una milanesa. Y en la milanesa tenemos los próteos en el músculo de la carne, tenemos los lípidos en el aceite donde fue fritada, tenemos los glúcidos en la harina en la que fue empanada. ¿Tá? Entonces, los nutrientes están incorporados en algo más complejo, que es lo que nosotros consumimos, que se llama alimento. Entonces, la función del aparato digestivo es tomar los alimentos complejos, romperlos, degradarlos, digamos, desmenuzarlos y llevarlos químicamente a los nutrientes que nosotros necesitamos. Esa es la función, agarrar la milanesa y transformarla en prótidos, lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos, que es lo que nosotros podemos absorber en sangre, llevarlo hasta nuestros tejidos y que nuestros tejidos lo puedan utilizar. Esa es la primera gran función del aparato digestivo. La segunda gran función tiene que ver con la absorción. Entonces, vamos a ir anotando. El aparato digestivo tiene entonces 2 grandes funciones. Uno es la digestión, que implica degradar químicamente alimentos complejos para llevarlos a sus nutrientes básicos para ser utilizados. ¿Tá? No puedo utilizar el alimento como tal. Necesito ir al nutriente más sencillo o más básico. El segundo concepto tiene que ver con el concepto de absorción. ¿Qué implica la absorción? Bueno, yo para entender la absorción, primero tengo que tener claro que mi tubo digestivo no es el medio interno de mi cuerpo. Mi cuerpo tiene un medio interno que son la parte muscular y la parte de circulación sanguínea, que no tiene nada que ver con el tubo digestivo. El tubo digestivo en realidad comparte espacios y digamos, microorganismos y un montón de cosas con el medio de afuera, con nuestro medio externo. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Vieron esas asaderas que permiten hacer esos flanes o budines, como quieran, que tienen un tubo en el medio? ¿Vieron esos flanes que son así, o budines que son así? ¿No?
y en el medio tienen un orificio. ¿Ah? Si yo les digo que el budín tiene pasas, las pasas no están en el tubo metidas, las pasas están en el cuerpo del budín. ¿El tubo qué tiene? El tubo tiene aire. El mismo componente de aire que hay afuera, hay por dentro del tubo. Entonces el tubo, de hecho, es un hueco en el cuerpo del flan. No es el interior del flan. Con nuestro tubo digestivo pasa lo mismo. Nosotros tenemos una boca abierta al exterior, un recto que abre al exterior y un tubo que nos atraviesa a nivel central que va de una punta a la otra. Por lo tanto, lo que entra al tubo digestivo no entra a nuestro medio interno, entra al tubo digestivo. Y eso explica por qué yo puedo dejar un cacho de torta en un cumpleaños ahí durante 4 horas, ir al final, comerme el cacho de torta que va a estar llena de bacterias del medio, del ambiente en el que estaba, y que yo no me muera de una infección, porque no lo metí al cuerpo, lo metí al tubo. ¿No? Si yo agarro la misma torta, le hago un juguito y la meto intramuscular, me agarro una infección enorme. ¿Por qué? Porque ahí sí estoy metiendo en medio interno los componentes de esa torta que está ahí arriba. Pero entonces eso explica por qué hay, por ejemplo, flora bacteriana conviviendo con nosotros en el tubo digestivo, en la o sea, en el intestino grueso, en la boca, que también tenemos una flora bacteriana muy numerosa, en la zona bucal, y no se configura eso como una infección, salvo que haya determinadas características que ahora después vamos a ver, porque no están en el medio interno. Pero eso que es una ventaja, el hecho de que el tubo no sea el medio interno, sino nos estaríamos generando infecciones cada vez que damos un trago de comida, cada vez que deglutimos algo, requiere otra cosa, requiere que cuando los nutrientes estén prontos, haya que hacerlos pasar al medio interno. Y ese fenómeno es el que llamamos absorción. No basta con digerirlos. En algún punto los nutrientes tienen que cruzar al medio interno y ser absorbidos. Y entonces ahí van a tener que cruzar epitelio. Yo insisto con los epitelios porque son unos tejidos muy bobos, porque son capas de células, pero son tejidos muy bobos en lugares súper importantes. Por ejemplo, los alvéolos de los pulmones, por ejemplo, el endotelio de los capilares, o por ejemplo, la parte del tubo digestivo donde haya que absorber nutrientes. Ahí va a haber un epitelio que va a permitir la absorción. ¿No? Entonces, la segunda gran función del tubo digestivo tiene que ver con la absorción. La absorción implica el pasaje de los nutrientes obtenidos por digestión del tubo digestivo al medio interno. El medio interno va a ser sangre y linfa, porque se acuerda que también comentamos cuando vimos de las primeras cosas que dijimos cuando empezamos este módulo, que el sistema linfático era el primero en transportar grasas y aceites, porque las grasas y aceites no se podían meter directamente a sangre, tenían que primero ser procesadas, ser transformadas en unas esferitas de transportación, que son los distintos tipos de colesterol, el HDL, el LDL y el MDL. Y bueno, para eso primero hay que ir por hígado y van por hígado a través del linfa. También hay una cuestión que tiene que ver con el orden. ¿tá? Primero tiene que hacerse la digestión para después poder hacerse la absorción, porque yo no voy a poder absorber un cacho de milanesa. Yo puedo absorber los lípidos, próteos, glúcidos y ácidos nucleicos que obtenga del proceso de digestión. Entonces, primero tengo que digerir y después, una vez completada la digestión, voy a ir realizando la absorción. Entonces, las primeras etapas en el tubo digestivo van a ser digestivas y las últimas van a ser de absorción. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos entonces a ver cómo está conformado nuestro aparato digestivo. Vamos a enumerarle los órganos. Así como hicimos con el respiratorio, vamos a enumerar los órganos. Bueno, perdón. Hay otras funciones que son secundarias
y que están asociadas a estas. Por ejemplo, la ingestión es introducir cualquier alimento en la boca y, bueno, generar las primeras etapas de masticación y demás. Eso está asociado con la digestión. La asimilación es el uso por parte de la célula de los nutrientes y la eliminación está vinculada también con la digestión y con la absorción, que es la salida del cuerpo de aquellos elementos que no se utilizaron. Pero digamos que la clave, las dos funciones claves alrededor de las cuales giran todas las demás, es la digestión y la absorción. ¿Tá? El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal o el tubo digestivo y por 3 glándulas que están pegadas al tubo, pero que no son el tubo. Los alimentos primero, nutrientes después, dependiendo del estado de digestión en el que estemos, van a ir transitando por estos órganos: cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, que ahora vamos a ver las etapas, intestino grueso. Pegado al, y ese es el tubo, esos son los lugares por donde andan los componentes nutricionales. Pegado al tubo están las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, por dentro de los cuales no cruzan componentes nutricionales, no cruzan los alimentos, no importa en el estado en el que estén, no cruzan. O sea, el hígado sí es reservorio de componentes, pero digo, no en el proceso digestivo. Y esto es algo que hay que aclararlo, por más que suena tonto, porque en realidad mucha gente y muchos de nosotros a veces nos queda incorporada el error en algún lugar de nuestra mente de que la comida en digestión pasa por dentro del hígado. Este es un error de percepción bastante común, porque nosotros solemos hablar de los ataques al hígado. ¿Tá? Cuando una persona tiene vómitos recurrentes, empieza a vomitar bilis, tiene además cefaleas, o sea, dolores de cabeza, bueno, decimos que puede ser un ataque al hígado. Lo que nosotros llamamos ataque al hígado es una reacción hepática a un proceso de intoxicación, que puede ser intoxicación por exceso de lípidos, puede ser intoxicación por excesos de etanol, ¿no? Puede ser intoxicación por distintas cosas que hemos ingerido, que el hígado dice, basta, cortala porque no puedo procesar más. Ahora después, no va a quedar para esta clase, seguramente sea la clase que viene, vamos a ver cuáles son las funciones del hígado. Y una de las funciones del hígado es procesar todas las sustancias químicas ajenas, externas, que llegan a la sangre. Todo lo que llega a la sangre que no sea propio del cuerpo, el hígado se encarga de romperlo y procesarlo y mandarlo al riñón a que se vaya del cuerpo. Sea la aspirina, el perifar o la novemina que tomamos, no sé, el producto activo del té que nos tomamos o del café, el alcohol que nos tomamos en la cerveza, el cannabis, lo que sea que incorporamos a la sangre, quien lo va a procesar va a ser el hígado. Entonces, en realidad, un ataque al hígado es una respuesta hepática a un inicio de intoxicación. Pero no es que esté pasando por dentro del hígado los alimentos y que el hígado se vacíe de esa manera. Entonces, ojo, porque si bien hay una respuesta hepática que genera vómitos, el hígado no forma parte del tubo digestivo y los alimentos, nutrientes y demás en proceso de digestión no pasan por dentro del hígado. Vamos entonces a anotar la secuencia. Yo sé que es bastante tonto esto que estoy aclarando y después que uno lo ve dice, pero era obvio. Pero es obvio, pero es uno de esos errores que se queda en algún lugar de nuestra mente. La idea, y mucha gente, es muy común la idea de que el hígado se vacía, ¿no? de los excesos de alimento cuando tenemos comillas, ataque al hígado. Bueno, entonces, los órganos del tubo digestivo son cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, y acá vamos a hacer la aclaración de las 3 etapas del intestino delgado: duodeno, yeyuno e íleon. Y el intestino grueso, que también tiene etapas: colon ascendente,
colon, descendente, perdón, transverso, colon, descendente, colon, sigmoideo, recto y llano. ¿Ah? Esa es la secuencia completa del tubo digestivo. Vamos entonces a hacer algo similar a lo que hicimos con la anatomía del respiratorio. Vamos a empezar a recorrer uno a uno los órganos y vamos a ver la estructura anatómica y las funciones que cumple. La estructura anatómica, como siempre, vieron que nosotros en este curso le damos más predominancia a lo fisiológico, es decir, al funcionamiento, que me parece que es lo más relevante desde el punto de vista de ustedes después cuando tengan que ver cuidados de enfermería, ¿ah? Que hacer todo el detallerío anatómico de las estructuras que conforman las paredes y las capas de cada uno de los órganos. Se podría trabajar en mucha profundidad a nivel anatómico, pero lo que tiene la anatomía sobre todo es que es un montón de memoria de estructuras que si no las repasan regularmente, a los 2 meses se les olvidan. Se nos olvidan a todos y todas. Entonces, me parece más significativo aprender la anatomía necesaria y sobre todo concentrarnos en la fisiología, en el funcionamiento de las cosas, que nos va a ser más útil para entender los procesos orgánicos que vamos a después tener que cuidar. Entonces, por ahí el encare de este curso es más fisiológico que anatómico. La anatomía le sirve a la gente que tiene memoria para lucirse, que tiene memoria, pero me parece que desde el punto de vista de su función es mucho más útil un encare fisiológico. Bueno, vamos a arrancar con cavidad bucal. La cavidad bucal, como tantas otras cavidades en nuestro cuerpo, va a estar delimitado por una serie de componentes, labios, lengua, dientes, eso da la estructura, digamos, infero-anterior, la parte de abajo y de adelante, glándulas salivares hacia atrás, las amígdalas un poco más atrás todavía, entrando ya en la faringe, las dos zonas de paladar, paladar duro, que viene de la zona inferior del cráneo, la zona del esfenoides, y el paladar blando, que forma parte de la porción anterior, digamos, de la faringe, y ya acá nos estamos metiendo en lo que es este embudo muscular que es la faringe, que es el siguiente órgano, ¿no? Ahí ya nos vamos de la cavidad bucal. En la cavidad bucal vamos a tener otros órganos relevantes, como la lengua, por ejemplo. La lengua va a intervenir en el movimiento y masticación de los alimentos, pero además es el órgano que tiene los receptores para el gusto. También participa en la deglución, empujando coordinadamente el bolo alimenticio para que pase a través de la epiglotis, por encima de la epiglotis. Vamos a tener los dientes, que también son órganos específicos, estructurados para desgarrar, cortar y triturar nutrientes. Y fundamentalmente en la boca van a ocurrir, y esto no se los dije, perdón que no se los dije, que la digestión va a tener 2 etapas. Si les da lugar, va a tener 2 formas de presentarse. Si les da lugar lo ponen, si no hacen un asterisquito, 2 tipos de digestión. La mecánica, que tiene que ver con acción física sobre los alimentos,
Y la química, que tiene que ver con acción de sustancias químicas sobre los alimentos. ¿Está? Lo interesante en el caso de la boca, y ahora sí, volvemos a la descripción de cada órgano. Espera un poquito que copien y sí. Entonces, hablando de la boca, lo interesante es que vamos a tener, va a cumplir los dos tipos de digestión. Digestión mecánica por efecto de la trituración generada por la masticación. Y vamos a tener digestión química por efecto de la acción de quién. ¿Quién cumple con la digestión química en la boca? La saliva. Bien, correcto. Efecto de la acción de la saliva. De la saliva vamos a hablar más en detalle después, cuando veamos seguramente la clase que viene, el lunes, cuando veamos glándulas anexas. Y en glándulas anexas vamos a ver glándulas salivares. Pero sí me gustaría poner aquí una de las enzimas mayoritarias de la saliva, que es la alfa-amilasa. La alfa-amilasa es una enzima que nos permite digerir, glúcidos complejos. Los glúcidos son azúcares, ¿tá? Pero uno tendría a pensar o tendería a la idea de que los glúcidos, los azúcares, siempre tienen conformación dulce, o sea, bueno, es la fructosa de la fruta, es la sacarosa del azúcar de mesa, o sea, bueno, siempre voy a encontrar glúcidos en forma dulce. Y en realidad, los glúcidos más complejos, los que tienen muchas moléculas de glucosa, pierden su capacidad de estimular los receptores de lo dulce, porque no exponen las partes químicas a las que nuestra lengua reacciona como dulce. Entonces los dejamos de captar como dulce. Por complejos, son tan complejos que esconden químicamente las partes que nosotros captamos como dulce. Ese es el caso de los almidones, por ejemplo. Las harinas son fundamentalmente moléculas, una gran cantidad de moléculas de glucosa. Lo que pasa es que no le sentimos el sabor dulce porque están presentadas en forma tan compleja esas moléculas de glucosa que no exponen la parte que le percibimos dulce. Eso explica además por qué las harinas engordan, porque las harinas son como un concentrado de moléculas de glucosa ordenadas de determinada manera en una molécula que se llama almidón, pero no sabe dulce. Sin embargo, esas moléculas complejas de azúcares tienen que ser digeridas y la digestión de esas moléculas complejas empiezan en la boca con la alfa-amilasa. La alfa-amilasa se encarga de ir cortando la gran cadena de glucosas y de hecho, al irla cortando, va exponiendo las zonas que captamos como dulces. Hay una experiencia muy sencilla que a veces se hace en escuelas, que es hacer una bolita con miga de pan y ponerla en la boca sin masticarla, que actúe solo la saliva. Y lo que va a ocurrir después de unos minutos, al principio yo la voy a sentir salada porque el pan tiene agregado de sal, o sea que voy a sentir el gusto a pan, pero si la dejo actuar a la saliva, voy a empezar a sentirle gusto dulce.
¿Por qué? Porque la amilasa va a empezar a romper el almidón de la harina y va a empezar a exponer las zonas químicas que me hacen a mí percibir el sabor dulce. Y bueno, la glucosa va a empezar a liberarse para ser utilizada. Entonces, una de la saliva contiene varios componentes, entre ellos la alfa-amilasa. Es una enzima que digiere glúcidos complejos como el almidón de las harinas. El almidón también está en el arroz, papa, boniato, las grandes reservas vegetales, nabo, puerro, las grandes reservas vegetales, zanahoria, cebolla, remolacha. La remolacha tiene azúcares bastante más sencillos, que de hecho se captan dulces muy rápido, pero después el resto de las grandes reservas vegetales se hacen en forma de almidón, que son lo que nosotros usamos como alimento, ¿no? Papa, boniato, arroz. Bien, como efecto de la masticación y de la acción de la saliva, se va a formar una masa blanda que se llama bolo alimenticio. El resultado de la acción de la boca, entonces, es la formación del bolo alimenticio. ¿Qué es lo que va a pasar hacia la faringe? O sea que nuestro segundo órgano digestivo es la faringe. De la faringe ya hablamos cuando trabajamos en respiratorio. Dijimos que es un embudo muscular que sirve como pasaje, digamos, a el aire que viene del sistema, que ingresa al sistema respiratorio y a los alimentos que ingresan al digestivo. Dijimos que es un órgano compartido entre estos dos sistemas. Dijimos también que es un órgano es un embudo muscular que va a participar en la acción de deglución. Y no hay mucho más que decir de la faringe porque ya lo dijimos en respiratorio, ¿no? Dijimos, habíamos dicho que, bueno, que era un espacio compartido, es este embudo acá, y que si cerramos en efecto la deglución, sube el cartílago
tiroideo baja la epiglotis y el bolo alimenticio se mueve hacia atrás y se va hacia el esófago. De lo contrario, el canal respiratorio está abierto y el aire se mueve hacia adelante y se va hacia la laringe. O sea que acá en este caso vamos a ir acompañando el bolo alimenticio hacia posterior, hacia el siguiente órgano, que es el esófago. En la faringe no hay digestión, es solamente un órgano de pasaje, y lo mismo va a pasar en el esófago, que no hay digestión específica de este órgano, más allá de que el bolo alimenticio viene con saliva y la saliva sigue cumpliendo su trabajo, pero digamos, la mezcla de la saliva con el bolo alimenticio ocurrió en la boca. El esófago no tiene una acción digestiva en sí misma, sino que cumple la función de llevar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago, que es el siguiente órgano donde sí va a haber procesos digestivos. El esófago va a atravesar toda la zona del cuello, toda la cavidad torácica, se va a meter en la zona del diafragma, hay un orificio en el diafragma que le permite el pasaje al esófago y termina llegando al estómago. Lo que sí tiene interesante, bueno, este espacio en el diafragma se llama hiato esofágico, es un hueco en el diafragma que permite el pasaje del conducto del esófago. Lo que tiene de interesante el esófago es una serie de capas de las que podemos decir algunas cosas interesantes. El epitelio del esófago es un epitelio de muchas capas, lo que se llama un epitelio pluriestratificado. Esto, quien estuvo conmigo en módulo 1 recordará que hablamos de epitelios monoestratificados y pluriestratificados. Los monoestratificados son los epitelios de una sola capa, los pluriestratificados son epitelios de muchas capas celulares. ¿Por qué esto es importante? Porque el esófago tiene un desgaste regular e importante del bolo alimenticio pasando a lo largo del esófago. Además tomamos agua hirviendo, agua helada, bolo alimenticio con partículas mal masticadas, pedacitos de espina de pescado, qué sé yo, migas de pan que pueden ir duras, miles de cosas que podemos obligar a pasar a lo largo del esófago. Después tenemos una capa submuscular que es de conjuntivo, como siempre, debajo de todos los epiteliales tiene que haber un conjuntivo, y después tenemos capas musculares, algunas que son perimetrales, es decir, que son como en círculo, y otras longitudinales, que se van a encargar de un tipo de movimiento característico de los órganos digestivos, que es el movimiento peristáltico. Los movimientos peristálticos son movimientos como en ondas, como si fuera el movimiento de una lombriz, como en ondas así. Bueno, movimientos como en ondas que lo que hacen es ir impulsando, moviendo hacia abajo, hacia el estómago, bueno, y después va a seguir pasando, pasa a lo largo de todo el intestino, que van a ir moviendo hacia adelante la masa de nutrientes, porque si no corremos el riesgo de que se estanque, que se tranque, que se quede quieto. Nos acostamos, por ejemplo, comemos, nos acostamos y los alimentos, si dependieran de la gravedad para moverse, dejarían de moverse. Sin embargo, eso no ocurre porque hay ondas de movimiento que empujan, en este caso el bolo alimenticio, hacia el estómago en forma permanente. Hay unas patologías nerviosas muy raras que detienen los movimientos peristálticos o inclusive que los invierten, que invierten la dirección del movimiento peristáltico. La persona tenga bastantes dificultades para deglutir y después para hacer todo el proceso digestivo, porque como que el tubo todo el tiempo está yendo en otra dirección. Eso es muy raro, pero es interesante esa patología. Bueno, entonces, es interesante conocerla, no tenerla, obviamente. 3. Esófago. El esófago es un órgano tubular que lleva el bolo alimenticio de la faringe al estómago. Tiene una capa media de músculo liso, bueno, tiene un epitelio interno pluriestratificado,
es decir, de muchas capas, y a ver que no veo dónde estoy escribiendo. Ahí va. Y una capa media de músculo liso. Que permite los movimientos peristálticos. Obvio que como todo músculo liso, el control nervioso es involuntario. ¿Tá? Es decir, que yo no controlo la acción, mi acción sobre, no tengo una acción directa sobre los movimientos peristálticos. Es una acción involuntaria de mis capas musculares. Bien, y llegamos entonces a la vedette, digamos, al órgano más, digamos, más trabajado y más profundizado del tubo digestivo, que es el estómago. Y vamos a ver que en el estómago pasan algunas cosas muy interesantes, quizás no las más interesantes, probablemente las más interesantes pasan en el duodeno, pero bueno, vamos a ver en el estómago qué es lo que ocurre y después vamos a seguir a lo largo del tubo. Seguramente hoy terminemos el tubo y dejemos para el lunes el pedacito de glándulas anexas que nos va a quedar, y el lunes además en clase presencial vamos a trabajar renal, sistema renal, que es súper interesante, es más cortito, son menos órganos, pero tiene algunas cosas muy interesantes vinculadas a la regulación del volumen de agua en el cuerpo y a la regulación de la presión arterial. Así que conversaremos de eso. Bueno, cierro porque me quedan 2 minutos. Cierro este Zoom y volvemos a entrar y nos metemos en estómago.